Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Gloria a Dios que ya estamos aquí. Gracias al Padre, bendito y alabado sea su santo y precioso nombre. Gloria, gloria a Dios porque nos da una oportunidad más de estar conectados, de estar aquí con ustedes. Miren, hoy es un día hermoso, una tarde preciosa. Aquí está bastante fresco. Hasta me tuve que poner ahora sí mi suéter porque las semanas pasadas estaban un poquito calientito aquí, caluroso. Pero esta semana ya se sintió un poco el fresco. Entonces, pues le damos gracias al Señor porque estamos una vez más aquí conectados con todos ustedes, queriendo conocer más de nuestro Abba Kadosh, de nuestro amado Señor y Salvador Yeshua, nuestro Jesús, el que nos amó hasta la muerte. Queremos conocerlo más y aquí estamos con todas las ganas del mundo de querer aprender más del Señor. Yo sé que todos los que se van a conectar son gente que quieren conocer más del Padre y pues les doy la bienvenida en esta tarde a todos ustedes. Y bueno, seguimos estudiando la palabra del Señor. Yo les quiero leer dos pasajes de la Biblia en esta tarde. Chicos, siempre me pongo nerviosa, no crean que no. Entonces, si me equivoco, si digo cosillas ahí, que ténganme paciencia, porque la verdad, sí, me pongo nerviosita. Y aunque el Señor siempre me dice, Tere, no eres tú, soy yo, porque si vengo en mis fuerzas, créanme que esto no sirve para nada. Pero vengo confiando que es el Señor el que me va a ayudar, que es el Señor el que nos va a hablar, porque Él es el que nos habla, a mí me habla. Créanme que yo en todas estas transmisiones que les he venido a traer he aprendido muchísimo, porque me veo obligada a estudiar más, a escribir más. Entonces eso me ayuda. Si tú quieres aprender más del Señor, estudia y comparte lo que estudias, lo que aprendes, compártelo. No, así sea un versículo nada más de la Biblia. Si lo estudiaste, lo entendiste, lo comprendiste, lo aplicaste a tu vida, compárteselo a la otra persona y verás cómo vas a aprender más todavía. Yo he aprendido mucho aquí con todos ustedes y me gozo en el Señor. Le doy gloria a Dios porque Él es bueno, porque nos ha dado su Santo Espíritu, que es el que nos da las fuerzas para seguir, para estar aquí, porque créanme que en mis fuerzas yo no estaría aquí. En mis fuerzas yo no estaría aquí. Gloria a Dios que ya se empezaron a conectar. Bendito sea el Señor. Y bueno, les quiero compartir esta palabra. Quisiera que se conectaran más, pero bueno, ya empezaron por ahí unos poquitos. Y bueno, qué bueno, bendito sea el Señor. No me estreso, voy a traerles este mensaje. Y yo sé que si empiezan a entrar más tarde, pues después lo van a ver con calma en sus casas. Si no lograron ver todo, pues lo verán con calma, lo regresan y cuando tengan paz y tranquilidad y así se toman un cafecito y lo ponen todo completito y ya, pues lo empiezan a escuchar con calma, ¿sale? Y le piden al Señor que abra sus corazones y que sea su Santo Espíritu el que les hable. Amén. Gloria a Dios. Bueno, miren, estamos estudiando el libro de Romanos. Hoy nos toca el capítulo 4. Pero antes de iniciar yo quiero leerles dos versículos de la palabra. Y una está en 2 de Timoteo 3:16. Y la palabra del Señor dice así. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Gloria a Dios. Y luego me fui a Salmos y también me gustó esto que dice aquí, es una realidad. Salmos 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Nos hace una pregunta. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Y Él nos responde con esto, dice, si nosotros le contestamos que nosotros, dice, Él le instruirá en el camino que debe escoger. Gloria a Dios. Entonces el Padre es el que nos instruye a través de su palabra y bueno, Él le quería traer esta porción de la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Si yo les estoy leyendo esta palabra antes de todo lo que vamos a aprender el día de hoy, porque el Señor nos tiene mucho hoy para aprender y hemos aprendido mucho durante todas estas transmisiones, entonces cuando yo leí esta palabra, lo que yo pude entender anda visitándome un cachorrito por ahí.
lo que yo pude entender es que a través del tiempo, de las generaciones, pues creo que nos hemos ido como que alejando un poquito de la senda antigua de la que habla la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo leo esto dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para reprender y para corregir. Vamos al estar estudiando esta palabra, mis amados, vamos a dejar que el Señor nos corrija. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si dejamos que sea Él que nos corrija? Porque yo sé que muchos de los que se conectan y muchos de los que están aquí conmigo acompañándome, pues tenemos temor de Dios. Es una de las razones por las que estamos aquí. Porque los que no están aquí y están en otro lado, pues no sé qué tanto teman al Señor, pero yo sé que los que se van a conectar aquí tenemos temor de Dios y lo único que queremos es aprender más de Él y no fallarle. Porque como siempre les digo, ya le fallamos mucho al Señor. Entonces es tiempo de que nos pueda corregir el Señor. Porque tal vez hemos venido practicando a ciertas cosas y algunas cositas por ahí que al Señor no le están agradando mucho. Y que bueno, el Señor nos las va a mostrar aquí en su palabra. Y como les decía hace rato, el hecho de que han pasado tantas generaciones, han venido pues pasando tantas cosas, ¿cómo les digo? Tradiciones, tantas enseñanzas de diferentes pueblos, de diferentes razas, que nos hemos alejado un poco del pueblo que el Señor quiere que seamos, porque Él dice que su palabra le fue dada a un pueblo. Entonces, queremos que el Señor nos ayude a que sea Él el que nos reprenda, que sea Él el que nos enseñe y que sea Él el que nos corrija. ¿Cómo? A través de su palabra. Porque a veces nosotros queremos como que andar apuntando ahí con el dedo y corrigiendo a la gente, pero no es así, hermanos, no es así. Tenemos que dejarnos corregir por el Señor. Leti Aguirre, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí, mi amada hermana. Dios te bendiga, gloria a Dios. Entonces, les decía que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, bueno, y el Salmo 25 nos dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Yo. Entonces tú dices yo, entonces Él nos responde con esto, dice, Él te instruirá en el camino que debes escoger. Gloria a Dios. Entonces vamos con esto en mente, vamos a seguir las enseñanzas que traemos de... Gloria a Dios, mi amada, gloria a Dios. Ojalá que puedas estar un ratito con nosotros y si no, pues lo ves más tarde. Yo sé que sí lo vas a ver. Estamos estudiando el libro de Romanos, las cartas de Pablo a los romanos. Y hoy nos toca estudiar el capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice el Señor en el capítulo 4. Es un capítulo bien hermoso porque nos habla, casi todo el capítulo habla de nuestro padre Abraham. Nuestro padre en la carne, como dice la escritura, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice la escritura en esta tarde. Gloria a Dios que ya se están conectando. Bendito sea el Señor. Les amo, gracias porque no me dejan sola. Aquí estamos con todas las ganas de seguir aprendiendo, de seguir enseñándoles, compartiendo la palabra a través de su Santo Espíritu, porque Él es el que nos enseña. Amén, gloria a Dios. Les traje una palabra hoy y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en esta tarde. Bueno, porque como vamos a hablar de Abraham, vamos a ver qué fue lo que Abraham halló ante los ojos del Padre. Dice, ¿cuál es el significado de gracia en hebreo y en griego? Se los traje así en los dos para ir viendo a ver qué nos dice. Dice, el término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era en el hebreo gen, mientras que en el Nuevo Testamento era el griego charis. Estos términos originalmente significan favor o bondad, en especial si esta ha sido ganada sin merecerla. Entonces todos sabemos que la gracia el Señor nos las trajo sin merecerla, porque no la merecíamos, nadie la merecía, ni aún su pueblo escogido, nadie la merecía. Entonces es gracia inmerecida.
Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con esa gracia inmerecida? Porque ya que no la merecíamos, de verdad es que tenemos que estar muy agradecidos con el Padre, porque realmente esa gracia no la merecíamos. Pero su infinito amor que nos tiene, de verdad que no tiene comparación. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer nosotros con esa gracia. Para empezar, la gracia, les voy a decir lo que no es la gracia. Ya vimos lo que es para el Señor, para nuestro Padre. Dice que es un regalo inmerecido que nosotros no merecíamos. Pero ahora vamos a ver lo que no es la gracia. En Romanos 6:1 nos dice, para empezar, que la gracia no es un permiso para pecar. Y se los voy a leer. Diremos pues, ¿qué hay? Diremos pues, ¿hay que seguir pecando para que abunde la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. No, señores, no tenemos que seguir pecando. Ok. Dice que tampoco es libertinaje. Y eso se los voy a leer en Judas 1:4. Dice, y que se han infiltrado entre ustedes unos hombres cuya condenación está anunciada desde antiguo en la Escritura. Son unos impíos que han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios y reniegan de Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, con esto en mente, como siempre les digo, con esto en mente, la gracia no es permiso para pecar, ni tampoco para libertinaje, ni para hacer de la palabra lo que se nos antoje. Entonces, hoy el Señor aquí nos va a enseñar y nos va a instruir en su palabra. Nos va a decir qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tal vez tenemos que corregir. Porque como les venía diciendo, hemos caminado ya muchas generaciones y siento, y lo podemos ver, mis amados hermanos, lo podemos ver con la actitud del ser humano en general. O sea, yo no estoy hablando aquí de una persona en especial, aquí vamos a hablar en general. La palabra de Dios es para toda criatura que nos esté escuchando en esta hora. Gloria a Dios, mi madre ya se conectó también, bendito sea el Señor. Ok, mamacita, bienvenida a esta transmisión. Bienvenidos sean todos ustedes, los que estén ahí mirando. No sé quiénes son porque no todos me saludan, pero bueno, los que estén ahí, Dios les bendiga y bienvenidos sean a esta transmisión. Entonces, como hemos venido caminando mucho, nos hemos apartado un poco de la senda antigua, que es la palabra del Señor. La palabra pura del Señor, porque nos hemos dado cuenta y hemos podido ver en muchos lugares, en muchos países, en muchas partes del mundo, que la palabra del Señor se está perdiendo, la verdadera palabra. Se está perdiendo. Creo que hemos perdido el enfoque. Nos hemos desenfocado un poco. Y lo digo por experiencia, lo digo por mí misma, porque yo mucho tiempo también me desenfoqué. Y hermanos, déjenme decirle que cuando nos desenfocamos del Señor, cuando quitamos esa mirada de los montes, como dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y quitamos a veces la mirada de los montes. Y nos desviamos de la senda antigua y empezamos a caminar por caminos escabrosos y muy peligrosos, hermanos, porque estamos a nada de que el Señor regrese, a nada de que el Padre mande a su Hijo por nosotros, hermanos, y esto es algo que no debemos ignorar. La gente no está poniendo atención a eso, créanme, la gente está distraída. Hermanos, estamos distraídos. Mire, el mundo, la tecnología, las nuevas modas y todo lo que vemos allá afuera nos está distrayendo y nos está quitando la mirada de nuestro abacados, de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, vamos a regresar a las sendas antiguas. Yo me he propuesto, créanme, y es verdad, mi amada hermana, aquí estoy con más fuerza, porque esas caídas, créanme que no fueron de embalde, créanme que no. Y la semana pasada les decía que el Señor me ha dado mis buenas nalgaditas.
Y digo, Señor, tengo que entender, tenemos que entender. No dejemos ya que el Señor nos siga dando nalgadas y nos sigamos cayendo y levantando y cayendo, porque el tiempo se nos está acabando, mis amados. Se nos está yendo. Entonces tenemos que regresar al Padre. Tenemos que regresar a casa, porque nos hemos alejado mucho del Padre, mis amados. Ok, bueno. Nada más con esto en mente vamos a seguir. Eso es lo que no es gracia, mis amados. No es permiso para pecar, ni es libertinaje para hacer de la palabra lo que queramos. Ok, entonces nos vamos a ir a Romanos 4, que es el capítulo que tenemos hoy, con el cual vamos a seguir con la ayuda del Padre, con la unción de su Santo Espíritu, porque Él es el único que nos puede ayudar. Yo les digo, siempre estoy aquí como que nerviosita, pero digo, Señor, habla tú, porque si no, yo no hago nada. Yo solamente soy un vaso de barro en las manos del Padre y aquí estoy. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer Romanos 4 y dice así. Y como siempre les digo, esta Biblia dice el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. Entonces pues aquí vamos. Nuestro padre Abraham. La verdad, hermanos, si nosotros tan solo nos pusiéramos a estudiar la vida de Abraham, sería algo maravilloso. Sería algo maravilloso si tan solo imitáramos al padre Abraham, que es una obediencia de verdad que nuestro padre Abraham nos mostró. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a ver qué nos dice Pablo. Pablo tenía muy en cuenta al padre Abraham, y aquí nos dice, nos los pone como ejemplo para todo lo que hemos venido aprendiendo a través de estas cartas. Dice: ¿y qué diremos del caso de Abraham, padre de nuestra raza? Aquí en esta versión dice así. En otras versiones dice nuestro padre en la carne. Dice: si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, tendría razón para presumir. Pero no sucedió así ante Dios, pues ya lo dice la Escritura. Creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para ser justificado. Wow. Creyó. La semana pasada hablábamos de creer. La semana pasada hablábamos de fe y dijimos que la fe es creer y obedecer. Y a mí me lo dejó muy claro cuando yo leo la historia de Abraham. Digo, creo que no ha habido alguien tan obediente como Abraham. Abraham le obedeció al Señor con los ojos cerrados, como decimos luego. Entonces dice que creyó a Dios y esto le fue contado para ser justificado. Gloria a Dios. Dice: es sabido que el que trabaja no se le cuenta el jornal como un favor, sino como una deuda. Claro, porque si no, entonces, si nosotros hiciéramos algo para obtener de Dios, pues entonces el Señor nos haría un favor, ¿verdad? Y obviamente el Señor no nos debe nada a nosotros. Nada nos debe, porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Amén. Entonces dice que si hubiera sido por eso, entonces le debería a Dios. Y no, eso no es así, porque dice: es sabido que el que trabaja no se le cuenta el jornal como un favor, sino como una deuda. Claro, y el Señor no nos debe. Entonces por esa razón dice: por eso al que no se apoya en sus obras, es decir, al que ha puesto su fe en un Dios que justifica al impío, esa fe le será tenida en cuenta para ser justificado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos todos los que se están conectando. Bienvenidos sean. Del mismo modo, David llama dichoso a quien Dios considera justo independientemente de las obras. Y ahorita les voy a leer ese pasaje de David. Y vamos a ver, porque aquí no los pone Pablo. De hecho, aquí lo pone Pablo y lo cita. Dice: dichosos aquellos a quien Dios ha perdonado sus maldades, aquellos cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Pero yo les voy a leer al ratito un poquito más abajito de lo que dice aquí, porque no nada más es que el Señor no nos tenga en cuenta nuestro pecado. Hay algo más que David dijo aquí. Dice: ¿a quién se aplica esta bienaventuranza? ¿Solo a los que están circuncidados o también a los que no lo están? Hemos dicho que la fe fue tenida en cuenta a Abraham para ser justificado. ¿Pero cuándo? Aquí, mis amados, vamos a poner mucha atención aquí a esto, porque creo que esto ha venido a hacer mucha confusión.
Y como dijimos que la palabra de Dios, la palabra es inspirada por el Señor, o sea, yo no creo aquí que el Señor haya dicho toda su palabra para después decir, esto sí, esto no. Hoy sí, hoy no. Entonces, vamos a ver qué dice Pablo aquí. Y eso es lo que a veces ha pasado mucho allá afuera, que nos han llevado a decir que hay cosas que ya tenemos que hacer, hay cosas que no tenemos que hacer, hay cosas que no son en ese tiempo y que son para otros tiempos. Bueno, vamos a ver qué dice el Señor aquí. Vamos a dejarnos guiar por el Señor. Ok, ¿a quién se aplica esta bienaventuranza? ¿Solo a los que están circuncidados o también a los que no lo están? Buena pregunta. Hemos dicho que la fe fue tenida en cuenta a Abraham para ser justificado. ¿Pero cuándo? Aquí vamos a ver cuándo. ¿Ya circuncidado o antes de estarlo? Sin duda, no después, sino antes. Antes. Ok. Fue después cuando recibió la circuncisión como una señal, mis amados, pongan atención en esto, como una señal, como una garantía de que ya antes de estar circuncidado había sido justificado por Dios por medio de la fe. Wow. No sé. Yo entendí esta palabra como ustedes no tienen idea, pero espero que ustedes la capten. Se las voy a volver a leer así despacito para que siempre les digo, para que la mastiquemos, la saboreemos y la pongamos en nuestro corazón. ¿Cuándo? ¿Ya cuando estaba circuncidado o antes de estarlo? Sin duda que no fue después, sino antes. Ok. Fue después cuando recibió la circuncisión como una señal, como una garantía de que ya antes de estar circuncidado había sido justificado por Dios por medio de la fe. O sea, la circuncisión, porque acuérdense que la semana pasada hablamos de eso, en el capítulo anterior, dice, ¿tiene algo que ver la circuncisión? O sea, ¿qué tan relevante es? Bueno, aquí el Señor nos lo está diciendo. Bueno, nos está diciendo Pablo, pero ahorita nos vamos a ir hasta donde está Abraham. Dice que fue como una señal, como garantía de que ya antes habías creído. O sea, cuando tú haces algo es porque ya creíste. Por eso dice, no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, cuando tú haces algo, cuando tú obedeces al Señor es porque ya creíste antes. No sé si me explico. O sea, tú ya creíste, entonces ya después vas a obrar. Para que no sea por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor. Entonces, es así. Tú primero crees y ya luego vas a obedecer al Señor. Y eso el padre Abraham nos los dejó bien clarito. Ok. Me pierdo porque me meto tanto en esto. Bueno, dice, de este modo se ha convertido en padre de todos los creyentes que no están circuncidados, para que también a ellos les sea concedida la salvación. O sea, por eso era, para que los que no estaban circuncidados también les fuera llegada la salvación. Asimismo se ha convertido en padre de los circuncidados que no se contentan con serlo, sino que siguen los pasos de la fe que antes de circuncidarse tenía ya nuestro padre Abraham. Gloria a Dios. Vamos a leer un poquito aquí. Aquí me voy a parar tantito y les voy a leer a donde Pablo nos lleva, porque Pablo nos lleva a la historia de Abraham, y vamos a ver qué dice de Abraham el Señor. Vamos a ver qué plática tuvo el Señor con Abraham. Amén. Y hoy la vamos a escuchar y vamos a poner atención a ver qué fue lo que el Señor le dijo a Abraham. Dice en Génesis 15:6. Ahí es donde nos lleva Pablo con todo esto que Pablo nos dijo, porque acuérdense que fue Pablo el que estaba diciéndoles esto a los romanos. Dice, Génesis 15:6 dice, creyó Abraham al Señor y el Señor se lo tomó en cuenta. Tengo varias versiones porque, hermanos, yo estoy estudiando muchas versiones porque hay veces que las versiones nos aclaran muchas cosas. Hay unas como que nos dejan así un poquito cortos, pero hay varias versiones. Y por la que más conocemos es cuando dice, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la que más conocemos.
Pero hay otra que dice, Abraham puso su fe en Jehová y él lo consideró alguien justo. Ok, entonces viene siendo lo mismo. Entonces creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿cómo fue que creyó? Dice, y el Señor, vamos a ir a Génesis 17, 9, 14, para los que están anotando las citas bíblicas, para que con calma, porque yo a veces aquí se lo leo así como que muy rapidito, pero ya luego con calma ustedes lo van a ir a estudiar en sus casas. De hecho, yo siempre les digo, todo lo que yo les hable aquí, vayan a sus casas a comprobarlo en sus Biblias. Léanla. Dice, y el Señor añadió, guardarás mi alianza, tú y tus descendientes de generación en generación. Aquí el Señor estaba haciendo una alianza con Abraham. Esta es mi alianza. Vamos a ver cuál es la alianza que el Señor hizo con Abraham. Que establezco con ustedes y con sus descendientes, y que deben observar, circunciden a todos los varones. Estamos recordando que esto es antes, por fe. Circuncidarán la carne de sus prepucios y esta será la señal de mi alianza con ustedes. Hermanos, esta es una señal entre el Señor, nuestro Padre Celestial, el Rey del Universo, con su siervo Abraham. Y toda su descendencia tenía que tener esta señal. Fíjense que yo estaba pensando y yo dije, y esto también es como para que nadie se gloríe, fíjense. Y les voy a decir por qué. Porque cuando el Señor manda hacer esto, Él no mandó que se circuncidara o se quitaran un pedazo de nariz, por ejemplo, o de ceja, porque todo el mundo lo iba a ver. Y aquí es donde nos damos cuenta que esto es entre el Señor y el ser humano. Y esto venía siendo como una anticipación a la verdadera circuncisión que el Señor iba a hacer con nosotros y que tampoco se iba a ver. Porque cuando el Señor manda hacer esto a todo varón, lo manda hacer en un lugar donde nadie lo ve, donde nadie puede decir, ay, ese es circuncidado. No, aquel no es circuncidado. No, mis amados. El Señor lo hizo de una forma que dice, ahí nadie te va a ver. Y vamos a ver si Abraham dijo, ay no, Señor, eso me va a doler. Vamos a ver qué dijo Abraham. Circuncidarán la carne de sus prepucios y esa será la señal de mi alianza con ustedes. Es una señal. Nosotros eso no lo podemos discutir ni lo podemos quitar de la palabra. No lo podemos quitar, mis amados. Perdónenme, pero no se puede quitar. Porque aquí el Señor nos dice quiénes van a hacer eso y hasta cuándo. El Señor dice, de generación en generación serán circuncidados todos sus varones a los 8 días de nacer, sean nacidos en casa o comprados por dinero, a cualquier extranjero que no sea de su raza. Hoy la gente dice que eso es para los judíos, pero hoy la promesa llegó hasta nosotros. Entonces vamos a pensar en eso. Vamos a pensar en eso. Ay, lo siento por los hombres, yo no soy hombre, pero déjeme decirle algo, que yo cuando leo esto, porque yo me estoy metiendo con el Señor, le digo, Señor, yo quiero obedecerte, yo te quiero obedecer, que tu Santo Espíritu me ayude a obedecerte. Cuando yo entendí que el Señor dijo, no debes hacer esto, hoy no lo debo hacer y ya no lo voy a hacer, Señor, ya no lo voy a hacer. Tienes que hacer esto, bueno, pues voy a esforzarme por hacerlo, Señor. Créanme que cuando yo le hice, digo, Señor, si yo fuera varón, yo fuera corriendo a hacerlo. Porque es una señal entre el Señor y tú. Nadie lo va a ver, nadie lo va a saber. El Señor es el único que lo va a saber y lo va a ver. Porque no tienes que alardear, ni tienes que andar diciendo, ay, me fui a circuncidar. No tienes que hacer eso. No lo tienes que hacer. Esa es una señal, dice el Señor, de que Abraham creyó. Gloria a Dios. Me van a decir que estoy como loca, pero dicen que la palabra
para nosotros es locura. Gloria a Dios. Oh, Víctor, qué bueno que ya te conectas, Víctor Brown. Bendito sea Dios que están ahí. Gloria a Dios. Ok, bueno, pues seguimos. Pablo Cotlame, Verónica. Y bueno, hay otro nombre ahí que no sé si decirlo, pero no, mejor no lo digo. Dios les bendiga a todos que están ahí. Bueno, ok. Bueno. Ok, seguimos. De generación en generación serán circuncidados todos sus varones a los 8 días de nacer. Sean nacidos en casa o comprados por dinero a cualquier extranjero que no sea de su raza. Hay que circuncidar tanto el nacido en casa como el comprado por dinero. Acuérdense que nosotros no fuimos nacidos en casa, pero el Señor nos ha comprado con su sangre preciosa. Aleluya. Tanto el nacido en casa como el comprado por dinero. Y así estará marcada mi alianza en su carne como una alianza perpetua. Yo hoy le preguntaba a 2 personas que algún día van a ver este video y van a decirme que es verdad, porque hoy se los pregunté. Yo estaba estudiando hoy la palabra y estaba escribiendo, y había 2 personas cerca de mí y les pregunté, les hice una pregunta, le digo, les voy a hacer una pregunta. Me dijeron, ¿qué pasó? Le digo, si yo les digo la palabra perpetuo, ¿ustedes qué se imaginan? Y me contestaron esto. Pues eterno, para siempre. Le dije, ok, vamos bien. Entonces esto es perpetuo, mis amados. Que nos hayan querido venir a decir una cosa y otra cosa y meternos ahí como que algunas cosillas por ahí, no sé. Pero yo invito a todos los varones que me están viendo hoy, a todos los varones, que estudien la palabra, que ayunen y que oren al Señor. Y si a ellos les dijeron un día que esto no lo tienen que hacer, que eso nada más es para los judíos, pídanle al Señor que les hable. Porque a mí aquí el Señor en su palabra me está hablando. Y a mí aquí el Señor me está diciendo que esto es perpetuo. Porque hay una parte, y yo cuando traigo eso a la mente digo, ay Señor, ¿por qué es que nos hemos dejado, no sé, cegar, no sé qué sea, porque hemos querido darle la vuelta a la palabra para hacer nada más lo que nos conviene a veces? Y yo digo, Señor, no es así. Miren, la única vez que yo escucho en la palabra que el Señor dice, ¿hasta qué? Es cuando le da las instrucciones a Judá, de que no sería quitado el cetro de Judá hasta que, y no puedo decir la palabra, legislación, o sea, el reinado pues de Judá, dice, no será quitado hasta que venga Silo, que sabemos que es nuestro amado Yeshua. Es la única palabra donde dice que hasta ahí iba a terminar el reinado de ellos, porque iba a llegar el Rey Jesús. Pero de la circuncisión no dice, hasta que venga Jesús ya nadie se va a circuncidar más que los judíos. Yo no veo, yo he estudiado la palabra y así como otras cosas les he dicho, yo vengo a la palabra y yo busco y yo no encuentro donde el Señor diga, ya no serán circuncidados. Y el hecho de que Pablo haya dicho algunas cositas ahí, que es lo que estamos estudiando, porque a Pablo hay que entenderlo muy bien. El Pablo, si no entendemos la ley del Señor, si no tenemos la ley del Señor aquí en nuestra mente y aquí en nuestro corazón, no vamos a entender mucho a Pablo. Y Pablo no hablaba nada más de esa ley. Pablo hablaba de la ley. Dice, ahora encuentro en mi cuerpo que tengo otra ley. La ley del pecado, la ley de la carne, la ley del espíritu, Pablo habla de muchas leyes. Entonces vamos a estudiar bien a Pablo para saber Pablo qué está diciendo aquí y por qué se ha transgiversado todo esto y nos han hecho creer que Pablo dijo que ya no se tenían que hacer algunas cosas. Cuando yo voy a la palabra y yo veo a Pablo haciendo todo lo que el Señor le pidió hacer. Todo, mis amados. Todo. Entonces seguimos. Gloria a Dios. Ojalá que me puedan hacer algún comentario por ahí. Vamos a ver, vamos a seguir estudiando. Que sea el Señor que nos hable. Le digo, yo solamente les estoy leyendo la palabra y yo les estoy diciendo esto. Esto es una alianza perpetua entre el Señor y
los varones, porque aquí nomás habló de los varones. Y ahí era donde le decía también que había enseñanzas que no eran, o sea, había instrucciones que no eran para todos. Así como para los varones había esta instrucción, para las mujeres hay otras. Entonces no todas las instrucciones del Señor son para todos en general. Cada quien tiene su instrucción, pero todos. Entonces esta instrucción es para los varones y lo dice bien claro. Y hermanos, fíjense, yo no entiendo, miren, a veces la rebeldía del ser humano es demasiada. Y les voy a decir por qué. La otra vez les decía, ok, la ley del Señor no la queremos hacer, que porque no, que la ley la ley no es maldita, la ley no es nada de esas cosas que la gente piensa. La ley es espiritual, dice Pablo, y la ley es útil. Y la semana pasada les decía, ok, obedecemos todas las leyes del mundo, del país en el que tú te encuentres ahorita. Todas esas leyes las obedecemos. ¿Por qué? Porque el presidente, porque el diputado, porque, ok, las obedecemos. ¿Por qué la ley de Dios no la queremos obedecer? Miren, yo creo que el Señor está permitiendo esto porque dice, ok, no lo quieren hacer ustedes, pues ahora lo voy a hacer que se los hagan a sus hijos. ¿Sí o no? Me van a dejar mentir en esto. Que ahorita ya están circuncidando a los niños en los hospitales. Que por higiene, que por esto, que por aquello, que por lo otro. Díganme si esto no es cierto. Más los doctores están haciendo eso. ¿Y el pueblo de Dios no lo quiere hacer? Dejamos que nos saquen la vesícula, dejamos que nos saquen un seno cuando viene el cáncer, dejamos que nos saquen muchas cosas de nuestro cuerpo. Y esa pequeña ordenanza nadie la quiere hacer, porque es para los judíos. La palabra también era para los judíos, y hoy la tenemos a nosotros por gracia inmerecida. La promesa dice que también era para ellos, para los que estaban y para los que no estaban circuncidados. Los doctores les están circuncidando a sus hijos. Y yo creo que el Señor está actuando también ahí. ¿Qué más decir? Ok, Señor, sí, lo voy a hacer. Por amor. Porque acuérdense que la circuncisión no es para salvación. Porque Pablo lo dijo bien clarito, si tú no guardas los mandamientos, de nada te sirve que estés circuncidado. Pero si tú eres un hombre que te quieres poner a cuentas con el Señor y que quieres decirle, Señor, perdóname porque he pecado mucho. Señor, nos perdona. Déjame entrar en tu pacto. Yo quiero regresar al pacto. Porque el Señor les reprochaba a los judíos, y no porque no fueran circuncidados, porque hacían otras cosas que el padre Abraham no hizo. Y dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces las obras no son para salvación. Acuérdense que Abraham obró después de que fue justificado, porque le creyó al Padre. Imagínense que Abraham no le hubiera creído al Padre. Ya eres justificado. Ah, bueno, sí, ok, Señor, está bien. ¿Y ahora qué? Ah, bueno, pues vas a ir a circuncidar a tus hijos y esto, y esto, y esto, y esto, y todos. Yo estuve leyendo esto. A lo mejor me voy a tomar mucho tiempo en esto, pero Dios sabe por qué. Porque yo dije que fue su Santo Espíritu que nos hablara. Yo estoy leyendo todo esto y créanme que es una parte extensa donde el Señor se toma la molestia de decirle a Abraham cómo lo tenía que hacer, a quiénes se lo tenía que hacer, cuándo se lo tenía que hacer y todo. ¿Y saben de qué me acordé? ¿Saben de qué me acordé? Porque me acordé de los mandamientos, en donde está lo de el día de reposo y donde está lo de las imágenes, que el Señor, vean la lista de los mandamientos, y en esos dos mandamientos el Señor se expande a dar explicaciones, porque el Señor sabía que era algo que no iba a querer hacer el pueblo. Todo lo manda, no, esto no, pero donde están esos dos, chéquenlos, vayan a verlos y vean cómo el Señor les da instrucciones. Por esto, por esto y por esto y por esto. Y cuándo y cómo y dónde. Entonces, imagínense, ¿qué estamos haciendo? Y juzgamos a los de otras creencias. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Como pueblo de Dios, hemos entrado al pacto.
pues tenemos que obedecer. Lo siento, les decía la otra semana, lo siento, no sé quién me diga que eso no, que no siento, el Padre dice que sí, y que esto es un estatuto perpetuo. El Señor se tomó la molestia de, miren, todo lo que, vean, todo, es una lista grande, y todavía acá sigue, fíjense, todavía ni termino. Todavía no termino, dice, hay que circuncidar tanto al nacido en casa como al comprado por dinero, y así estará marcada mi alianza en su carne como una alianza perpetua. El varón incircunciso al que no se le haya cortado la carne del prepucio será extirpado de su pueblo por haber quebrantado mi alianza. ¿Qué tal? Extirpado del pueblo por haber quebrantado la alianza. Entonces, eso Pablo nos lo dice en Romanos 4, porque él nos lleva al ejemplo de Abraham. Entonces, si Pablo nos lleva ahí, ¿qué nos está queriendo decir Pablo? Pablo no se iba a atrever a decir, ¿saben qué? Eso ya no lo hagan, porque imagínense, Pablo, conocedor de la ley, hebreo, fariseo, estudiado a los pies de Gamaliel, que se sabían la ley al máximo. Pablo, ¿ustedes creen que Pablo quiso dar a entender eso? Yo no lo creo, mis amados. Yo no lo creo, y por lo mismo, Pablo era arrestado, Pablo era vituperado, Pablo era encarcelado, porque las enseñanzas de los judíos estaban muy corrompidas, igual que hoy en día las enseñanzas están muy corrompidas, hermanos, muy corrompidas. Entonces vamos a decirle al Señor que nos enseñe, que nos redarguya, que nos instruya Él en su palabra. Porque nos hemos dejado llevar por muchas creencias, enseñanzas que vienen desde Babilonia, creo. Y que se vinieron quedando ahí pegadas, arraigadas. Y hoy en día, como les decía hace rato, estamos lo más lejos de las sendas antiguas. Estamos caminando por cualquier senda que se nos presenta, pero la senda antigua la hemos dejado a un lado. Entonces, mis amados, vamos a poner atención. Yo sé que ustedes van a pedirle al Señor, no me van a creer todo lo que yo les diga. Yo sé que esto lo van a poner en manos del Señor, y yo sé que van a hacer oración, que van a hacer ayuno, y que se van a meter con el Padre para que Él les diga si esto es así. Y yo no me imagino al Señor diciéndonos que hagamos algo y que con el tiempo, ya no me arrepentí, ya no lo hagan, ahora ya no se tiene que hacer. Y mucho menos que Jesús dijo que ya no se hiciera, porque Jesús dice que Él no vino a abrogar la ley. Entonces, ahí es donde hay mucha confusión. Entonces, vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir. En Salmos 32:1, y era el que dije que les iba a leer para que viéramos que dichoso el hombre que el Señor lo absolve de sus pecados. Pero vamos a ver lo que dice aquí David, porque acuérdense que ese fue David. Ay, yo me identifico tanto con David, hermanos, porque de veras, cuando pecamos delante de Dios, no saben lo que eso duele. Porque ¿saben qué? A veces nosotros pensamos que pecamos contra la persona, pero tú no pecas contra tu hermano, pecas contra Dios. Es con el primero que pecamos. Porque si tú pecas contra tu hermano, ya pecaste contra Dios. Y David entendió eso, y David, no, hombre, ustedes ven los salmos de David, cómo David derramaba su corazón de arrepentimiento por haberle fallado al Padre. Más aún cuando se hablaba de que David era conforme al corazón de Dios. Imagínense eso, y fallarle al Señor. Pero el Señor es bueno, y por eso dice dichoso el hombre. Pero vamos a ver quién es ese hombre dichoso: el que fue absuelto de su culpa, a quien se le perdonó su pecado, porque el Señor le había perdonado un pecado gravísimo que David cometió, y la mayoría de ustedes lo sabe. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su falta, y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice David. Hasta ahí no los pone Pablo, pero yo se los voy a leer más adelantito para leer el contexto. Dice: mientras callaba se consumían mis huesos,
gimiendo todo el día, pues día y noche tu mano pasaba sobre mí. Desapareció mi fuerza como la humedad en tiempo seco, pero reconocí ante ti mi pecado. No te oculté mi falta, pensé. Yo lo pensé un día también, y espero que tú lo pienses hoy. Pensé, confesaré al Señor mis culpas, y tú perdonaste mi falta y mi pecado. Gloria a Dios. Ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios que tenemos. Un Dios bueno, un Dios que aunque no nos merecemos nada, Él nos perdona. Entonces, amados, ¿cómo no obedecerle a nuestro Padre? Si Él es tan bueno y nos perdona. Y si nosotros hemos dejado de hacer cosas que Él quiere que hagamos, empecemos a hacerlas, mis amados. Empecemos. Tal vez porque no nos las enseñaron, tal vez porque nos dieron una enseñanza que tal vez no se comprendió bien y la tomamos por otro lado. No sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que hemos estado desobedeciendo mucho al Padre en muchas áreas de nuestras vidas. Y como les vuelvo a decir, no es contra los hermanos, es contra Dios con quien pecamos. Y David reconoció esto, y aquí dice: Él, confesaré al Señor mis culpas, y tú perdonaste mi falta y mi pecado. Hermanos, cada uno de nosotros sabe en qué hemos fallado. Aquí no venimos a señalar ni a juzgar a nadie, porque cada uno de nosotros sabe. Y como le decía hace rato, es algo entre tú y Dios. Si tú sabes que le fallaste en algo, ves con Él. Él te va a perdonar. Porque dice David, dichoso, porque ya no toma en cuenta nuestro pecado. Pero ¿cuándo? Dice que cuando se lo confesamos al Señor, Él nos perdona nuestra falta y nuestro pecado. Aleluya. Gálatas 3:7 nos dice: entiendan por tanto que los que viven de la fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios haría justos a los paganos por medio de la fe, predijo a Abraham esta buena nueva: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Por tanto, los que viven de la fe reciben la bendición junto con Abraham, el creyente. Entonces, queremos nada más la bendición, pero no queremos obedecer al Padre. Si queremos la promesa de Abraham, el Señor ya no las trajo porque Él es fiel. Él sí es fiel. El Señor se lo prometió a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, y nosotros estamos entre ellas. Y el Señor nos alcanzó por gracia, porque no hicimos nada. ¿Nosotros qué hicimos? Nada. Entonces por eso dice la palabra: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justo. ¿Por qué? Porque creyó, pero después de creer, ¿qué hizo? Obedeció al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis amados. Qué bueno que siguen ahí. Bueno, algunos ya se están yendo. Pero bueno, seguimos. A lo mejor después lo ven. Si tienen a lo mejor algo que hacer, se van a ir y así. Pero bueno, después lo van a ver completo. Seguimos entonces, mis amados. Ahora vamos, dice que fe, promesa y herencia. Vamos a ver qué es eso. Fe, promesa y herencia. Que ya la alcanzamos, gracias al Padre. Dice: cuando Dios prometió a Abraham y a su descendencia que heredarían el mundo, no vinculó la promesa a la ley, sino a la justicia que procede de la fe. Claro, no fue porque Abraham se circuncidó es que el Señor le dio la promesa. No, fue porque ya antes le había creído a Abraham. O sea, no fue por la ley, sino a la justicia que procede de la fe. Gloria a Dios. Ahora bien, si los herederos fueran en virtud de la ley, entonces la fe resultaría ineficaz y vana la promesa. Ok, aquí vamos a aclarar algo porque yo lo entendí, espero que ustedes también lo entiendan. Dice: ahora bien, si los herederos, aquí está hablando de herederos, lo fueran en virtud de la ley, o sea, está hablando de los que tenían la ley, que nosotros no la teníamos. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que si la promesa fuera para ellos, entonces en vano sería que nos hubiera prometido a nosotros también. O sea, que no nada más era para ellos, era también para nosotros. Dice: si los herederos lo fueran en virtud de la ley, que eran los que tenían la ley, entonces la fe resultaría ineficaz y vana la promesa. O sea, que la ley no era para eso. La ley no era para eso. Ya lo dijimos ayer. Bueno, la semana pasada. Toda la ley trae consigo una sanción.
pero donde no hay ley tampoco puede haber incumplimiento de la ley. Por eso la herencia depende de la fe, es puro don, de modo que la promesa se mantenga segura para toda la descendencia de Abraham. Descendencia que no es solo la que procede de la ley, sino también la que procede de la fe de Abraham. O sea, esta promesa era para todos, para los que tenían la ley y para los que no tenían la ley en ese tiempo. Él es el Padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he constituido Padre de muchos pueblos, y lo es ante Dios en quien creyó. El Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Amén. Abraham creyó contra toda esperanza que sería padre de muchos pueblos, según le había sido prometido. Así será tu descendencia. Y no decayó en su fe al ver que su cuerpo estaba sin vigor. Tenía casi 100 años. Y que Sara ya no podía concebir. Imagínense la fe de Abraham tan grande, Dios mío. Por eso le llaman el padre de la fe. Tampoco dudó por falta de fe ante la promesa de Dios. Al contrario, se afianzó en su fe, dando así gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Aleluya. Lo cual le fue tenido en cuenta para ser justificado. Estas palabras de la Escritura no se refieren solamente a Abraham, se refieren también a nosotros, a quienes nos será tenido en cuenta para ser justificados, si creemos en el que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios. Tenemos que creer en Dios, aquel que resucitó de los muertos, a Jesús de Nazaret. En Él tenemos que creer, y tenemos que creer que Él es fiel para cumplir más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer lo que aquí ya lo leímos en Pablo. Pablo nos está leyendo todo eso. Recuerden que Pablo nos está diciendo todo eso. Ahora nos vamos a ir a donde Pablo nos manda, y nos manda Génesis 2. Y dice así: yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y te haré famoso, tu nombre será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Wow. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Por esa promesa que el Señor le hizo, somos benditos. El ángel del Señor volvió a llamar desde el cielo a Abraham y le dijo: juro por mí mismo, palabra del Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré intensamente tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de las playas. ¿Por qué? Por no haberle negado a su hijo. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, todas las naciones de la tierra obtendrán la bendición a través de tu descendencia, porque me has obedecido. Si Abraham tenía una característica, mis amados, era obedecer a Dios. Y Pablo nos trae hasta aquí para que nosotros también obedezcamos a Dios. Esta era una de las características de Abraham, que Abraham le obedecía a Dios porque le creía, porque le creían. Esta es la alianza que hago contigo. Tú llegarás a ser padre de muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Y en Gálatas, fíjense lo que nos dice Pablo mismo, nos vuelve a decir aquí en Gálatas: hermanos, les voy a hablar con un ejemplo tomado de la vida ordinaria. Aunque se trate de algo humano, nadie puede anular o modificar un pacto debidamente concluido. ¿Qué les decía hace rato? ¿Qué les decía? Que el pacto no se puede anular. El Señor hizo un pacto, una alianza con Abraham. Y a Pablo aquí nos los está confirmando. Vean lo que dice Pablo. ¡Wow! Maravilloso. Hermanos, les voy a hablar un ejemplo tomando de la vida ordinaria. Imagínense, si aquí entre nosotros un pacto no tan fácilmente se rompe. Por eso dice de la vida ordinaria, o sea, de la gente común, no tan fácilmente se rompe. Ahora imagínense un pacto con el Señor.
Aunque se trate de algo humano, nadie puede anular o modificar un pacto debidamente concluido. Un pacto es un pacto. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No se dice a tus descendientes, como si fueran muchos, sino a tu descendencia, refiriéndose a uno solo, es decir, a Cristo. Y digo yo lo siguiente: un pacto debidamente confirmado por Dios no puede ser anulado por una ley dada 430 años después, invalidando así la promesa. El pacto no se pudo invalidar y el Señor fue fiel y cumplió su promesa. Entonces, ¿qué nos toca ahora a nosotros hacer? Cumplir con el Señor, porque Él ya cumplió, Él ya fue fiel. Y dijimos la semana pasada que la fe es obediencia y es fidelidad. Entonces tenemos que ser fieles al Padre y obedecerle. Amén. Gloria a Dios. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no dependería de la promesa. En cuanto a Abraham, Dios le concedió la herencia gratuitamente por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué se dio la ley? Promulgada por ángeles, con Moisés como mediador. Fue añadida. O sea, no fue quitada, fue añadida. Aparte de la fe que ya Abraham tuvo, dice, la ley fue añadida para indicar lo que era pecado, hasta que llegara la descendencia a quien fue hecha la promesa. Ahora bien, el mediador no lo es de uno solo, y Dios es uno solo. ¿Está entonces la ley contra las promesas divinas? De ninguna manera, dice Pablo. Si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, sí procedería a la justificación del cumplimiento de la ley. Pero la Escritura presenta todas las cosas bajo el dominio del pecado, para que la promesa hecha a los creyentes se cumpla por medio de la fe en Jesucristo. O sea, no es por obras. No es porque tú te circuncides es que vas a alcanzar la salvación. No, ese nada más es una obediencia a la promesa que el Señor hizo. Es una señal, pero no es para salvación. Por eso aquí Pablo lo aclara bien y nos llevó a todo eso para luego decirnos, pero la Escritura presenta todas las cosas bajo el dominio del pecado, para que la promesa hecha a los creyentes se cumpla por medio de la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe éramos prisioneros de la ley y esperábamos encarcelados que se manifestara la fe. La ley nos sirvió de acompañante para conducirnos a Cristo y así ser justificados por medio de la fe. Pero al llegar la fe ya no necesitamos acompañante. Ok, ¿qué quiere decir esto? La ley era para darnos a conocer el pecado. Pero cuando tú le crees al Señor y tú entras en obediencia, ya no hay ley que te señale. ¿Para qué necesitas la ley si estás en obediencia? No la estás transgrediendo. Esto es lo que no hemos entendido, mis amados hermanos. Por eso Pablo decía, ya no estamos bajo la ley del pecado. Porque acuérdense que les dije, si tú estás bajo la ley es porque cometiste un pecado, porque transgrediste la ley. Entonces ya, si nosotros obedecemos al Señor, ya no hay ley que nos señale. Ya no existe la ley para nosotros. Porque la estamos cumpliendo. Si nosotros no la cumplimos, entonces sí estamos bajo la ley. Por eso dice Pablo, si ya creíste, si ya estás en la fe, ya creíste que Jesús es el Señor y que Él te va a llevar a la vida eterna, entonces tú le vas a obedecer. Y entonces ya la ley, ¿para qué quieres la ley? Si ya estás obedeciendo todo. Ya no robas, ya no matas, ya no adulteras, ya no fornicas, ya no haces todas esas cosas que la ley nos marca. Porque cuando llegamos a Jesús, acuérdense que tenemos que dejar todas esas cosas por fe y por obediencia. Porque su Espíritu Santo es el que ahora está en nosotros y Él, y se los digo siempre, 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 siempre. Es el Espíritu Santo que fue la promesa. Dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán y verán visiones y tendrán sueños. Es el Espíritu Santo el que nos hace hacer todas esas cosas, porque ya no vivimos en la carne. Entonces fuimos muertos a la carne, al pecado, porque la carne es la que nos lleva a pecar. El Espíritu no, el Espíritu vivifica, dice. Amén, no sé si me están comprendiendo. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Pablo,
Oh, qué bueno que ni he tenido tiempo ni de leer sus mensajes. Gloria a Dios que están ahí. Dios les bendiga. Jorge, Elvira, Dios te bendiga, mi corazón. Qué bueno que estás ahí también. Ya muchos se salieron, no sé quiénes están, pero bueno, no importa. Siempre pasa lo mismo, porque la palabra cae siempre. Ok, efectivamente todos ustedes son hijos de Dios en Cristo Jesús mediante la fe. Pues todos los que han sido consagrados a Cristo por el bautismo de Cristo han sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío y no judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, son también descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Aleluya. Ya todos estamos adentro del pacto, todos, a través del Señor Jesús. Él fue el que nos vino a meter al pacto y darnos la promesa de su Santo Espíritu. Génesis 15:5, y ya casi me voy porque ya me extendí mucho. Ok, después lo llevó afuera y le dijo, levanta la mirada al cielo y cuenta si puedes mirar las estrellas. Añadió, así será tu descendencia. ¿Saben por qué el Señor por qué el Señor le dijo a Abraham de las estrellas? Que su descendencia iba a ser como las estrellas. La visión que el Señor tenía era que fuéramos luz para las naciones, luz al mundo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo? ¿Qué hacen las estrellas? Alumbran. Dice, así será tu descendencia como las estrellas. Él no nos llamó para andar en tinieblas, para andar en oscuridad, para andar en lo oscuro. Él nos llamó a ser luz. Entonces, como luz que tenemos que andar, tenemos que alumbrar a esta tierra que está en oscuridad. Gloria a Dios. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia con rectitud. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que caminemos en rectitud, en la presencia de Él, porque acuérdense que en su presencia solamente en rectitud podemos caminar. Cuando Adán y Eva pecaron, se perdieron de la presencia de Dios, se escondieron. Ya no podemos caminar con el Señor. Cuando andamos en pecado no podemos. Por más que queramos no podemos, mis amados, porque dice que Él no habita en el pecado. Camina en mi presencia con rectitud. Yo haré una alianza contigo y te multiplicaré inmensamente. Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Esta es la alianza que hago contigo. Tú llegarás a ser padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás ya Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Te haré inmensamente fecundo, de ti surgirán naciones y reyes saldrán de ti. Establezco mi alianza contigo y con tus descendientes después de ti por siempre, como alianza perpetua. Lo volvemos a repetir. Yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Les daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que ahora peregrinas, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de tus descendientes. El Señor añadió, guardarás mi alianza. El Señor seguía con lo mismo porque sabía que la íbamos a romper. Sabía el Señor, dice, guardarás mi alianza, tú y tus descendientes de generación en generación. Hermanos, ¿cómo podemos pasar por alto estas palabras del Señor? ¿Cómo podemos? De generación en generación, las generaciones no han parado, no se han acabado. Y si decimos que somos descendientes de Abraham, pues no se han acabado, mis amados. Esta alianza es de generación en generación. Esta es mi alianza que establezco con ustedes y con sus descendientes y que deben observar. Ay, Dios mío, ojalá que... Lástima que muchos ya se salieron, pero esta palabra está hermosa. El Señor nos está hablando y nos está invitando. Dice, esta es mi alianza que establezco con ustedes y con sus descendientes y que deben observar. Circunciden a todos los varones, circunciden la carne de su prepucio, y esa será la señal de mi alianza con ustedes. De generación en generación serán circuncidados todos los varones a los 8 días de nacer. Sean nacidos en casa o comprados por dinero a cualquier extranjero que no sea de su raza. Fíjense cómo Pablo nos vuelve a traer esta enseñanza.
Después de decirnos que ya entonces nosotros entramos en la promesa, nos vuelve a traer esta enseñanza como para recalcárnoslos en la cabeza. Hay que circuncidar tanto al nacido en casa como el comprado con dinero, y así estará marcada mi alianza con su carne, como una alianza perpetua. El varón incircunciso al que no se le haya cortado la carne del prepucio será extirpado de su pueblo por haber quebrantado mi alianza. Y dijo también Dios a Abraham: a tu mujer Sarai yo ya no la llamaré Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y haré que te dé un hijo, y la bendeciré y haré que se convierta en un pueblo numeroso. Y de ella surgirán reyes. Ya casi acabo, mis hermanos, no se me vayan porque ya nada más quedan 2 ahí. Bueno, no importa. Cayó Abraham rostro en tierra y se puso... Cayó Abraham, aquí dicen, no he leído las otras traducciones de esta palabra, pero dice, cayó Abraham rostro en tierra y se puso a reír pensando, ¿puede un hombre de 100 años tener un hijo? ¿Y Sara ser madre a los 90? Y dijo Abraham a Dios, me basta con que mantengas vivo a Ismael. Porque él decía, ¿cómo va a ser eso? Si yo ya tengo 100 años y Sara 90. Te digo que Sara tu mujer te dará un hijo, le llamarás Isaac, y yo estableceré con él y sus descendientes una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, acepto tu súplica, yo lo bendigo, lo haré fecundo y lo multiplicaré inmensamente, engendrará 12 príncipes y yo haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac. Eso no se nos puede olvidar. La alianza se establecerá con Isaac, el hijo que te dará Sara el año próximo por estas fechas. ¡Wow! ¿Cuántos quisieran que el Señor les hablara así? Pero tenemos que ser como Abraham, obedientes, y correr a hacer sus mandamientos. Correr. Ay, no, yo me gozo cuando digo, Señor, ¿cómo hablabas con Abraham? Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara el año próximo por estas fechas. ¿Más claro? Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su lado. Fíjense lo que hizo Abraham. Se fue el Señor, se fue de su lado. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa o comprados, a todos los varones que había en su casa, y aquel mismo día circuncidó la carne de su prepucio como Dios le había ordenado. ¡Wow! Pero queremos las promesas del padre Abraham, y mi padre Abraham, y mi padre Abraham, pero no, dice el Señor Jesús, pero no hacen las obras de su padre Abraham, no obedecen. No obedecemos, hermanos, no obedecemos, en serio. Dice que ese mismo día Abraham fue, tomó a su hijo Ismael y a los criados nacidos en su casa y comprados y a todos los varones que había en su casa, y aquel mismo día circuncidó la carne de su prepucio como Dios le había ordenado. Tenía Abraham 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, y su hijo Ismael tenía 13 cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo, y todos los varones de su casa, los nacidos en ella y los comprados a extranjeros, fueron también circuncidados con él. Todos, aquí no hay excepción de personas. Aquí no hay excepción de personas. Bendiciones, mi hermano. Todos, dice, todos, los que eran comprados y los que eran de su casa y los criados y todos. El Señor dijo, todos los que quieran entrar en la alianza lo tienen que hacer. Gloria a Dios. ¡Wow! Preciosa palabra. Y Deuteronomio 32:39 nos dice, vean ahora que yo soy el único Dios, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo causo la herida y la curo. Y no hay quien se libre de mis manos. Como diciéndonos, hay de aquel que no lo quiera hacer. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo ven? ¿Nos parecemos al padre Abraham? ¿Qué piensan ustedes? Imagínense que ahorita yo veo a la gente. ¡Ay, miren lo que me cayó! Yeah. ¿Cuántos de nosotros vemos a todos los ancianitos allá afuera hoy en día? Yo no creo que Abraham andaba en una silla de ruedas, ¿verdad? Pero cuando él pensó, dije, ¿será que a mis 99 años, casi 100 años, y Sara
también avanzada en edad. ¿Qué creen que hizo Abraham después que el Señor les dijo eso? ¿Qué creen que hizo Abraham? Dijo, no, ay viejita, no, miraste para allá, no, ni que tú le vas a creer a Dios. Mira cómo, no, ni nada. Imagínense la fe de Abraham. Dice que creyó que él era poderoso para hacer lo que no es como si fuera. Que él era poderoso para darle ese vigor nuevamente. Y él fue con esa fe y esa confianza en el Señor. Voy a tener un hijo. Y la prueba está que pudo, porque vino Isaac. Esa es la fe que el Señor quiere de nosotros. Esa fe. Se creyó Abraham a Dios y le fue contado. El Señor le dijo esa promesa. Abraham lo creyó. ¿Y qué hizo después? Obedeció. Fue a hacer lo que tenía que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros solamente. Pero hoy en día nos han dicho que ya no tenemos que hacer nada. Nada más tú crees y ya. Y nosotros venimos a nuestro padre Abraham y nuestro padre Abraham no era así. Nuestro padre Abraham escuchaba al Señor, le creía y luego le obedecía. Y de esa manera él le demostraba que le creyó. Dice, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, mis amados, la enseñanza del día de hoy es que creamos al Señor y hagamos su voluntad. En el nombre poderoso de Jesús y con la ayuda de su Santo Espíritu, que es el que vino a ponernos el querer como hacer la voluntad del Padre. Porque dice, ya no vivo yo, ni ya más Cristo vive en mí. Ya no vivo en la carne. Ya no vivo bajo la ley del pecado. Esa era de la ley que Pablo hablaba. No la ley de los mandamientos, la ley del pecado. Porque si tú estás obedeciendo los mandamientos, esa ley ya no la vas a hacer. Porque obviamente ya la estás cumpliendo. Entonces hay que ver, hermanos, qué estamos cumpliendo, qué no estamos cumpliendo, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo. Porque eso, dice el Señor, hay de aquel que enseñe que no se debe de hacer los mandamientos. Y eso es parte de los mandamientos. Todo lo que dice la palabra del Señor son leyes, mandamientos y estatutos. Porque no nada más está hablando de leyes. La mayoría de lo que cuando habla de leyes, casi la mayoría era para el templo y todas esas cosas. Pero aparte de eso, hay mandamientos y hay estatutos. No estamos haciendo los mandamientos. Y más adelantito vamos a empezar a hablar de eso también. No estamos haciendo los mandamientos. Y Pablo en ninguna parte de la Biblia decía que se tenía que transgredir la ley o dejar de hacer ciertas cosas. Y tenemos que entender también el contexto en el que Pablo estaba hablando y a las personas que Pablo le estaba hablando en esos tiempos. Para poder entender, porque no puede decir un día sí lo hagan y al otro día no lo hagan. No, la ley ya no sirve, no, pero la ley es buena, es agradable y es perfecta. Y aparte a mí me dice que convence al alma. ¿Quién nos va a convencer? El Espíritu Santo de Dios, porque dice que la ley es espiritual. Entonces el Espíritu Santo en nosotros nos hace obedecer y ya no hay ley que nos señale. Ya no estamos bajo la ley. Esa es la explicación. Ya no estás bajo la ley porque la estás cumpliendo. Porque la palabra del Señor a nosotros nos dice en Juan 3:16, creo, no, Juan 3, dice, porque el pecado es transgresión de la ley. Y esa palabra no la deberíamos de saber de memoria. Porque el pecado es transgresión de la ley. Y ya estaba Jesús en el mundo. Que muchos dicen que Jesús vino a abolir todo y que Jesús vino a hacer muchas cosas que mentira de ya saben de quién. Pero eso no es así, porque la palabra no nos enseña eso. La palabra nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces estamos transgrediendo los mandamientos del Señor y eso se llama pecado. Y para poder llegar a Jesús tenemos que arrepentirnos de esos pecados y no seguir pecando, porque Él decía que sí nos perdonaba. Dice, pero vete y no peques más. ¿Qué quiere decir esto? Que vete y obedece. Vete y no peques más. ¿Qué quiere decir? Vete y obedece. ¿Se acuerdan del muchacho en Mateo? El muchacho rico, que el Señor bueno,
Señor bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le contestó el Señor Jesús? Ay, hermanos, lean la palabra, lean, métanse con el Señor. Estamos en los últimos tiempos. Hay que estudiar mucho, mucho, mucho. Dice, ¿te sabes los mandamientos? Y le empezó a mencionar los mandamientos del Señor. Mandamientos que ya están, según la gente, están abolidos. Dice, sí, Señor, todos esos los cumplo. ¿Quiénes saben esa palabra? Todos los cumplo. Ah, bueno. Ok, estabas cumpliendo los mandamientos. Pero ahora el Señor le dice, ok, si estás cumpliendo los mandamientos, perfecto, pero como el Señor Jesús nos conoce, y acuérdense que Él ve allí donde nadie nos ve, y el Señor conocía el corazón de ese hombre rico, de ese joven rico. Y le dice, ok, cumple los mandamientos, qué bueno, perfecto. Ahora ves a tu casa, vende todo lo que tienes, repártelos a los pobres y sígueme. Imagínense que ahorita ustedes le hicieran esa pregunta al Señor Jesús. Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Obedece los mandamientos. Pero desde aquí adentro, no por la letra, dice. Porque el muchacho le decía, no, yo los obedezco todos, porque los tenía en la letra y se los sabía de memoria y yo los obedezco todos. Pero había algo en su corazón. Y ahí es donde viene la circuncisión del corazón. Y cuando Pablo dice la verdadera circuncisión, no quiere decir que la otra circuncisión no sirviera, sino que dice la verdadera, la que te va a hacer obedecer y seguir a Jesús. Porque dice la palabra que el muchacho se fue triste porque tenía muchos bienes y le dolía en su corazón tener que repartir a los pobres todo su dinero y seguir a Jesús. Pero cumplimos los mandamientos, sí, pero cúmplelos desde aquí adentro, desde el corazón, por amor a nuestro amado Jesús, que derramó su cruz en el Calvario por nosotros, que fue escupido, vituperado, que fue maltratado, humillado. Por amor a Él, le vamos a obedecer. Hermano mío, hermana mía, yo te invito a partir de hoy, porque había cosas que no sabíamos. Yo les dije la semana pasada, yo voy a empezar a obedecer los mandamientos. No me importa que me digan loca, no me importa que me digan lo que me digan. Yo los voy a obedecer porque el Padre me pide que los obedezca. Por amor a Él. Porque no saben ustedes el agradecimiento que yo le tengo al Señor Jesús de haberme sacado de donde me sacó. Y de que yo misma me fui a meter otra vez al hoyo. Yo misma me fui a perder. Porque si por mí fuera, yo estaría ahí todavía en ese hoyo perdida. Pero fue su gracia. Fue su amor infinito, su Espíritu Santo que no me dejó. Y me dijo, Tere, sal de ahí, sal de ahí. Porque tú eres mi hija. Yo ya te compré a precio de sangre y un precio muy alto. El Señor nos compró, con su sangre nos limpió, nos purificó. Pero mis amados, no lo hizo para que volviéramos al fango. Por eso Pablo les decía a sus discípulos, comenzaron en el Espíritu y van a terminar en la carne otra vez. A eso se refería, hermanos, no a la ley. Porque el Señor viene, nos limpia, nos quita todo, nos perdona todo. Y luego volvemos a lo mismo. Y no es que volvamos a la ley de los mandamientos, no, al contrario. Volvemos a la ley de la carne del pecado que está en nosotros. Entonces yo le doy la gloria a Dios en esa tarde y créanme que eso es lo que me apasiona, eso, y no me arrepiento de estar aquí, no me arrepiento de que me digan loca, que me digan lo que quieran decirme en las redes sociales.
porque mi amado me rescató. A nadie le importé, la gente me podía ver ahí que me estaba perdiendo. Y lo único que decían, mira, Tere otra vez, regresó a las andadas. Y nadie me decía, Tere, ¿por qué volviste ahí? ¿Qué estás haciendo? No. Pero hubo alguien que me miró, porque Él nos mira todo el tiempo. Yo siempre se los digo, no importa dónde te escondas, no importa dónde te metas, Él te está mirando. Él te mira, mi amado, Él te mira donde quiera que tú estés, lo que estés haciendo. Y a mí me miró, Y hermanos, experimentar la llenura del Espíritu Santo hablándote y sacándote de ahí no tiene explicación. La única explicación es lo que ustedes ven hoy en día aquí enfrente de ustedes. Esa es la única explicación, la pasión que siento por el Señor. Porque me perdonó muchas veces. Y su Espíritu Santo me dijo, Tere, no, tú eres mi hija. Y yo no te llamé para comer con los cerdos. Y con amor, hermanos, con amor me llamó, y eso es lo que más le agradezco. Porque estoy sana para servirle. Y yo amo a mi Señor. No sé ustedes, pero yo le amo con todo mi corazón. Y le digo, Señor, no permitas que yo vuelva atrás. No permitas que yo contriste a tu Santo Espíritu, que es el que me lleva, el que me está guiando, el que me está limpiando. Porque hoy soy como esos 10 leprosos que el Señor limpió. Porque no te va a limpiar a lo mejor en un solo día, pero en el proceso el Señor te va limpiando. Así como esos leprosos cuando el Señor los limpió y caminaban hacia el templo, y en ese caminar hacia el templo el Señor los fue limpiando. Cuando llegaron al templo estaban limpios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, mis hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entregarle nuestra vida al Señor y decirle, sí, Señor, aquí estoy. Y no nada más es hacer una oración de, ay, sí, me arrepiento y ya volverá. No, una oración que salga de tu corazón y que no importa si la gente no te mira, no importa. Pero tú díselo al Señor, Señor, perdóname. Y aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Y métete a estudiar la palabra y escudriña y conócelo. Conócelo para que Él te vaya guiando y poco a poco te va a ir limpiando, porque no es de un día para otro, mis amados. Y por eso no debemos de juzgar a nadie, porque no es de un día para otro. El Señor nos va a ir limpiando poco a poco. El proceso es largo, es doloroso, sí, pero Él lo hace. Él nos prometió hacerlo y yo le creo que Él me va a seguir limpiando. Porque como decía Pablo, no digo que ya lo alcancé todo, pero estoy corriendo la carrera. Estoy en el camino y quiero caminar por las sendas antiguas, las sendas de nuestro Padre Abraham, en obediencia y en amor al Padre Celestial. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por acompañarme. Gracias por escuchar esta palabra que el Padre nos trajo con tanto amor, y que Él sabe que sí hemos fallado en muchas áreas de nuestras vidas, incluso en las enseñanzas, en todo lo que nos han traído, en todo lo que hemos aplicado. Pero Él nos perdona. Él dice, ven a mí, yo te perdono. Solamente confiesa que estás mal. Porque, mi hermano, mientras nosotros no confesemos, Él no nos va a perdonar. Él no. Él necesita que tú reconozcas que realmente estabas mal. Él necesita que reconozcamos que estábamos mal, que estamos mal. Y ahí es donde Él entra su perdón. Y empieza el proceso de purificación. Pero nos purifica y nos limpia, pero no para volver atrás, sino para caminar hacia el templo, hacia nuestra morada. Dios les bendiga, mis hermanos. Les amo. Gracias, mami, por estar ahí. Gracias a Víctor por conectarte. Me dio gusto saber que estuviste ahí. Yo sé que ves los videos más tarde, pero hoy estuviste con nosotros. Te doy gracias por haber tomado ese tiempo. Priscila, Jorge Elvira, gracias por estar ahí. Misael Elvira Rascón, todos los que están ahí. No sé cuántos permanecen ahí. Mi amada Leti.
todos, todos los que están ahí, no sé todos los que están, no los puedo ver a todos, pero gracias a Dios que están ahí, gloria a Dios, que estuvieron conmigo, que me acompañaron hasta el final. Dios les bendiga, les amo con todo mi corazón y espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas y bueno, que el Padre nos ayude a seguir adelante. Y pues vamos a darle gracias al Padre. Gracias, Padre Santo, en esta hora te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, ha sido tan grande con nosotros que no miras nuestras faltas, Señor. Nos perdonas siempre que nos arrepentimos, Señor, y tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, Señor. Ayúdanos a obedecerte cada día más y agradarte, Señor. Queremos hallar gracia ante tus ojos, Padre Santo, y ser, Señor, como decías de tu Hijo Jesús. Esta es mi hija amada en la cual me complazco. Queremos que te complazcas con lo que hacemos, Señor. Gracias, porque lo hacemos con todo nuestro corazón y por amor a ti, mi Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro amado Yeshua HaMashiach. Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con el capítulo 5 de Romanos. Y que el Señor nos siga hablando. Les amo. Adiós.